Hoy tenemos una clase corta porque, como les explicaba en el mensaje, eh, está en curso el segundo congreso sobre la regionalización en la sede atlántica y bueno, yo doy clases de filosofía, por lo tanto mi departamento, aunque yo trabajo para trabajo social, mi departamento está en el sistema de estudios generales. Entonces, yo soy delegado del sistema de estudios generales en el Congreso. eh, y bueno, tengo que estar en el Congreso y eso porque es voto resolutivo y eso. Entonces, pero para no afectar las evaluaciones y esto, vamos a tener hoy una clase corta eh, donde vamos a discutir el texto de Elena Levinas, ¿verdad? Porque aquí este texto, el de Elio Gallardo y el de Mike Davis, son los textos que van a discutir el problema de la pobreza, digamos, de cómo se conceptualiza, cómo se define, con qué políticas y cómo aparece la ideología allí. Y vamos a tener esta primera animación y bueno, es lo que tendríamos. Hoy no tendríamos comprensión de lectura ni clase sincrónica. Sí, no hay comprobación de lectura porque solo vamos a hacer la animación porque vamos a trabajar hasta las 8:15 máximo. Entonces, Yariela y así que quienes todavía están con ojeras o no se han terminado de espabilar o están metidas en las cobijas, es solo una hora de clase, así que pueden espabilarse. Lisa y Yariela tienen la animación que me dijeron que iban a poner un video, o quieren que lo ponga yo, no sé si Profe, al final me dieron un tiempo para exponerlo, entonces lo vamos a hacer así, bueno, ok. en vivo. Bueno. Sí. me- Entonces que Mejor, muy bien. disculpen la bulla y todo eso porque estoy en la cafetería del trabajo. Ok, no, tranquila. No sería lo más raro que ha pasado a lo largo de la pandemia. Ujú. Profe, ¿me Eh, da permiso para compartir la pantalla? está. Yaria, la verdad, es la que va a compartir. Sí. Ok, Sí. adelante. ¿Ya la pueden ver? Sí. Sí, ya Sí. se puede ver. Buenos días. Nosotras vamos a exponerles, nos toca hablarles sobre el texto de Elena Lavinas, que es sobre la asistencia social en el siglo XXI. Una de las ideas principales que recalcaba el texto, especialmente al principio y como en el medio, es que América Latina es un campo de experimento. Decía que a veces se realizan o se desarrollan programas, por ejemplo en Estados Unidos se desarrollan, creo que era uno que explicaba mucho que se había hecho en Chicago, o programas que se hacen en Europa o cosas así, que se, que se hacen allá, pero se vienen a probar, digamos, su efectividad en América Latina, como los programas sociales. Eh, que en especial decía que venía a mercantilizar, digamos, los derechos básicos, porque aunque más adelante Yariela va a hablar de eso, venía a poner condiciones sobre los derechos básicos de las personas, eh, viendo, digamos, el bienestar integral de una persona como una mercancía del capitalismo. Porque si las personas pobres no tienen la capacidad de solvencia mínima, no van a ser capaces de ser lo suficientemente saludables, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente para poder seguir en el capitalismo. Otras ideas centrales del texto
bueno, Yariel va a hablar más adelante de las transferencias monetarias condicionadas y qué son y todo eso, pero decía en una parte, muy interesantemente, que los gobiernos o los estados creían que una persona por ser pobre necesitaba ser educada en la manera en la que iban a gastar su dinero o en la manera en la que lo invertían, por decirlo así. Porque dice que los estados que tienen transferencias monetarias condicionadas creen que el pobre es irresponsable, que es ignorante, que no sabe lo que está haciendo, que son personas que no logran salir de ahí porque no quieren y demás, ¿verdad? Además, los pobres como categoría residual, que hablaban mucho de que la pobreza o el límite de la pobreza o lo que se considera pobreza, se ha ido bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Por ejemplo, antes en algunos países era la mitad del salario mínimo. Entonces, digamos, una persona que recibía un salario medianamente bueno, entre comillas, ¿verdad? Por lo menos para subsistir, era considerada una persona pobre y entonces iba a recibir ayuda de estos programas. Pero en el momento en el que, digamos, iban bajando la categoría de pobreza, fueron excluyendo un montón de personas que pudieron haber recibido sus beneficios. También, digamos, la responsabilidad individual sobre el destino va muy ligada a la alfabetización financiera, que decía que, digamos, cada persona es responsable del dinero que se le da, pero también es responsable de la manera en la que lo invierte, de la manera en la que lo gasta, todo lo demás. Y, digamos, también está la burocracia que impide acceso a los derechos básicos, que es que a veces muchas personas, en vez de aprovechar estos programas o cosas así, prefieren no hacerlo del todo porque hay largos, digamos, trámites burocráticos en los que tienen que someterse y cosas así. Entonces, a veces hay mucha gente que no se alcanza la población deseada porque la burocracia impide o le quita a las personas el ánimo de pasar por ello. Bueno, para abarcar también otras ideas centrales, ¿verdad? Lo que Lisa nos mencionaba ahorita, tiene que ver como con aspectos, ¿verdad? Que nos llamaban la atención del texto. Sin embargo, como para ir en el orden en que la autora iba exponiendo algunos temas, ¿verdad? Es importante rescatar la historicidad de la asistencia social. En este caso, ¿verdad? Haciendo referencia, ¿verdad? La autora durante el texto al nuevo modelo, que es lo de las transferencias monetarias condicionadas. Y bueno, que se trata de programas que se pusieron en práctica en los últimos años del siglo XX y que todavía se han pues prolongado hasta la actualidad, como vamos a ver dentro de un ratito. También la autora hace énfasis en cómo los programas estos de transferencias monetarias condicionadas tomaron auge en América Latina, ¿verdad? Ella va exponiendo como varios puntos de por qué fue que esto pasó, ¿verdad? Tienen momentos históricos que pasaron y los factores que permitieron que esto sucediera, abarcando puntos, por ejemplo, como el ámbito político. Mencionaba por ahí a Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Y el surgimiento, ¿verdad?, de gobiernos pues progresistas. Y bueno, también que los gobiernos empezaron a experimentar de cierta forma, ¿verdad?, este crecimiento por medio de los programas, pero que de igual manera se marcaba desigual. Esto es parte de la crítica que también ahorita vamos a mencionarles, que la autora hacía. Y bueno, también el papel que viene a jugar la institucionalidad, eso con el involucramiento de algunas entidades notorias económicas. Hablaba sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
que en ese momento pues se vieron interesados en este tipo de planes que promovían la seguridad social y les interesaba que se fortalecieran tanto estos programas que el autor habla, ¿verdad?, como otros. Y otra de las ideas también tiene que ver con la focalización de este tipo de programas, porque se mantienen y son beneficiosos en el tanto pues tengan cierto nivel de beneficio, valga la redundancia, a largo plazo para las personas destinatarias. Entonces, por ejemplo, la asistencia a la escuela, ¿verdad?, o a los centros de salud por parte de las personas que son beneficiadas, las hace personas más productivas para el sistema, como mencionaba antes Lisa, y pues hacen que este sistema se continúe reforzando, por lo que se brinda pues como el apoyo, ¿verdad?, de una forma como de apaciguar la raíz de los problemas, que son más que todo estructurales y que hacen que los países pues no se desarrollen y más bien se toma como responsables pues los problemas sociales que se presentan en la población, que si bien sí son un factor que influye, no es como toda la raíz del problema. Y bueno, para mencionar sobre la crítica de la autora, la crítica que ella hace es a los programas de transferencia monetaria condicionada, que es lo que va a tratar a lo largo de todo el texto. Entonces, tal vez como para explicar o mencionar más o menos de qué se trata, su propio nombre pues así lo explica, ¿verdad? Que se trata de beneficios estrictamente monetarios que se les da a las personas, pero que llevan una condición de por medio. Entonces, las condiciones van a depender como de la naturaleza del programa. Algunas tienen que ver con la asistencia de los niños y las niñas a la escuela, o que las familias o las personas que son destinatarias de estos beneficios asistan a ciertos centros de salud. Pero bueno, la autora lo que expone a lo largo del texto son como aspectos. Primero, ¿verdad?, te expone 3 factores que los van a definir y van a como decirnos si estos programas están siendo como bien aplicados o no. Si cuentan con estos 3 factores es porque han sido beneficiosos. Y bueno, lo primero es que por ahí menciona varias estadísticas y estudios de la CEPAL, y es que se puede afirmar que estos programas redujeron de manera efectiva los índices de pobreza extrema, ¿verdad?, cuando hablamos específicamente de América Latina. También el otro factor es que se haya generado un gasto social cuando estos se crean y se financian estos programas, ¿verdad? Y esto pues teniendo un impacto positivo cuando se toman indicadores, pues los indicadores claves para estudiar la pobreza. Y se menciona pues este ejemplo, ¿verdad?, de las transferencias monetarias condicionadas, que sí aumentaron, un ejemplo, los niveles de matrícula escolares, ¿verdad? Entonces, se tiene que el gasto social sí está siendo beneficioso porque tenemos este efecto, pues, que lo está probando. También otros de los aspectos que la autora menciona es que las personas que defienden este tipo de programas, ¿verdad?, para probar su efectividad, exponen que abrieron como un tipo de portillo entre el Estado y las personas pobres específicamente, para que se generen nuevas demandas. Pero aquí es donde entra como la crítica, ¿verdad?, de parte de la autora, que ella menciona que todos los aspectos estos que se destacan están bien, sí, pero están bien en el tanto se cumplan en todos los programas, y eso no es así. Entonces, ella menciona que hay un crecimiento desequilibrado porque se pierde de vista pues factores que también juegan un papel primordial dentro de todo eso, que tienen que ver, por ejemplo, los gastos en salud, en educación, en vivienda, que no se pueden dejar de lado cuando se está pues haciendo atención a las personas, ¿verdad? Se está haciendo atención social. Entonces, que bien, estos programas funcionan y de todo, pero en algún momento se les dio pues como mucha importancia y está bien, pero no tendría que haberse dejado de lado como la importancia que también tienen los otros aspectos, ¿verdad? Y bueno, se hace mención de algunos ejemplos por ahí de estos programas que si bien
son útiles para la población, ¿verdad? Requieren que en el camino las consecuencias vayan dando resultados y los resultados no siempre se vieron como resultados positivos. En este ejemplo, en este caso, por ejemplo, está el programa Juntos en Perú y la Bolsa Familia en Brasil. En el caso de Perú, ¿verdad? Los tres factores pues estaban presentes, pero solo uno se cumplía, ¿verdad? Y en el caso de Brasil era un fenómeno parecido. Entonces ese es como el contraste y el análisis que ya hace. Si bien todo esto tiene que cumplirse, no es así en la aplicación, ¿verdad? Y bueno, lo anterior es consecuencia de lo que les mencionaba antes, y es como yo creo la crítica principal que ella hace, que la necesidad de que estos programas pues se pongan en marcha no se deje de lado pues el análisis y la necesidad de una comprensión profunda de la realidad como producto de los procesos estructurales que se han dado a lo largo de la historia y que no se pueden solventar simplemente con transferencias monetarias a la gente, ¿verdad? O a quien lo necesite, sino que tiene que analizarse pues un trasfondo pues de historia y estructural más profundo, que si bien pues estas cosas son beneficiosas en cierto sentido, pues no van a hacer que los problemas se solventen simplemente. Ahora, un rasgo ideológico de una política social costarricense, digamos, uno de los ejemplos que más nos sonaban era el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Fondo Nacional de Becas, también el Servicio de Becas de la Universidad de Costa Rica. En estos siempre hay mecanismos de selección burocráticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, digamos, por ejemplo, cuando ustedes entraron a la U y quisieron pedir beca, la trabajadora social o el trabajador social lo que hizo fue pedirle el salario de sus padres, de si alguien más en su casa trabajaba, todos los gastos, todo, absolutamente todo lo que ustedes estaban gastando, en qué estaban gastando ese dinero, cómo, cuándo y por qué, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es que pone, ok, todas las personas, todas las familias con un índice per cápita, que significa que digamos que en la casa son 6 personas y hay 600,000 colones, que es lo que gana, digamos, la casa en general. Serían aproximadamente 100,000 colones por cabeza, ¿verdad? Al mes. Y entonces que ellos digan, no, el ingreso per cápita tiene que ser de 98,000 colones al mes. Entonces, esas personas, aunque obviamente, digamos, ustedes saben que el salario líquido y el salario neto son cosas diferentes, digamos, uno cuenta el salario completo sin las reducciones estatales y el otro es ya su salario, lo que usted recibe, básicamente. Entonces, a pesar de que hay una gran diferencia entre esas cosas, usted va a ser excluido de ese sistema porque usted no cumple con las condiciones que que lo aprueban para este sistema. Como antes mencionaba Yariela, dice los ritmos desiguales de crecimiento de infraestructura social. Por ejemplo, en Costa Rica, a veces, creo que es un caso bastante claro cuando se habla de que en Costa Rica hubo un gran tiempo en el que la educación era bastante prioritaria, ¿verdad? En la que la inversión en educación, porque eso hablaba mucho la autora, digamos, la inversión en, digamos, paralelo al PIB, digamos, el gasto del PIB que se hacía, ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo en el que esto era un gran inversión, ¿verdad? Y todo eso. Pero, como todo el mundo sabe, la crisis que hubo de la caja, ¿verdad? Bueno, que todavía hay, básicamente, porque fueron descuidando digamos, esta área para darle más prioridad a la otra. Y como decía la autora en una parte, a veces no toman en cuenta el hecho de la inflación, porque hablaban de salarios mínimos o cosas así, o hablaban de los beneficios de estas transferencias monetarias condicionadas, ¿verdad? Pero esas transferencias monetarias condicionadas no aumentaban con cada año, no aumentaban con la inflación, se mantenían igual. Entonces,
las personas tenían que recibir, técnicamente era la misma cantidad de dinero, pero iba a otorgarles menos recursos. Y entonces, digamos, eso también, por ejemplo, es y ayuda a la supervivencia del capitalismo. Como antes lo mencioné al principio, esto se hace porque si usted tiene personas que no pueden comer, que no tienen fuerza, que no están saludables, porque también es otra cosa que recalcaban bastante, la salud, las visitas de los niños menores de edad y las visitas de las mujeres embarazadas a centros de salud y cosas así, que si usted no tiene personas en el capitalismo que puedan realizar sus tareas, entonces el capitalismo no se va a morir, pero sí se va a ver afectado. Entonces, obviamente a ellos no les conviene esto, y por eso es que se crean tantos programas, especialmente, digamos, esos son unos ejemplos de los que más podría ser como más conocidos o cosas así, pero hay bastantes instituciones, hay bastantes programas sociales que tratan sobre lo mismo y que también son bastante conocidos por lo mismo, digamos, los mecanismos de selección y que a veces tienen más prioridad sobre otros y que también ayudan a la supervivencia del capitalismo. Era muy interesante porque decía que en Brasil era uno de los pocos países cuyo, cuya transferencia, digamos, iba aumentando con cada año o se iba adaptando a la inflación. Entonces, en Brasil fue un país en el que lograron disminuir un montón el porcentaje de la pobreza, por lo mismo. Pero a veces uno se pregunta qué tanto será, digamos, el aumento de la población y qué tanto será realmente la disminución de la pobreza, ¿verdad? Bueno, y eso sería de nuestra Muchas parte. gracias. Muchas gracias. Gracias, Lisa y Yariela. Muy bien, y de hecho me quitaron la primera pregunta que les iba a hacer a todas, que es que si me podían decir cuáles programas de transferencia monetarias condicionadas había en el país. Sí, es que eso nos parecía nos parecía mejor dar como ejemplos para poder que pudieran visualizar más o menos un tipo de transferencia monetaria condicionada. Sí, muy bien los que eligieron y muy bien, los quería felicitar porque de hecho en la clase de ayer con la gente de Tacares me hizo mucha gracia y de hecho es muy perspicaz de parte de ustedes que cuando les pregunté por programas de transferencia monetaria condicionada, no, o sea, tardaran en ubicar el sistema de becas de la universidad, ¿verdad? Y Sí, ustedes lo pusieron de primero. Es decir, eso es muy perspicaz de parte de ustedes porque es el sistema que está más a la mano de ustedes en su experiencia vital, ¿no? Sí. sí, por eso, digamos, también, como vimos, queríamos poner algo que todo el mundo conociera. Y pues siento que el que más aquí todos hemos pasado por ha sido el de becas, porque todo el mundo ha tenido que presentar papeles, traer comprobantes, todas esas cosas, y eso es una transferencia monetaria condicionada. La condición de que usted esté bajo cierto nivel de pobreza y también la condición... Perdón, Lisa, creo que se te fue el sonido. Ah, Creo que se te ¿me fue el escuchan? sonido. ¿Por dónde quedó? Traer papeles y otra cosa. Estaba diciendo las condiciones. Sí, digamos, traer papeles y poder probar de que usted está bajo cierto nivel de pobreza y también, digamos, la condición de que usted se mantenga en la universidad y saque buenas notas. Claro, sí, muy bien, porque eso significa que comprendieron. Y fíjense que es muy interesante. Efectivamente, uno, que el sistema de becas de la universidad sea una transferencia monetaria condicionada. eh, pero entonces, bueno, otra cosa que, bueno, efectivamente, Limas y
FUNAVE, creo que es el que pusieron de ejemplo. Es importante señalar que el principal proyecto de transferencia monetaria condicionada en Costa Rica es, Avancemos. no, todo el mundo cree que es Avancemos, pero no, Sí, es que se venía en la lectura. sí, claro, porque ese es el que se inauguró. No, pero la principal forma de transferencia monetaria condicionada es las pensiones de invalidez, vejez y muerte. Esa es la principal. Ah, sí. Eh, Profe, una cosa que nos llamaba mucho la atención era que decía que en África se dan transferencias monetarias incondicionadas. O sea, que nada más se les daba el dinero y que eso, digamos, mostraba muchísimos mejores resultados para erradicar la pobreza, porque decía que, digamos, no tenían el mismo programa, digamos, el sistema burocrático que en otros países, y entonces eso les creaba a ellos un montón de, les evitaba un montón de problemas y también creaba un montón de eficacia y lógica de control, digamos, como eso de la alfabetización, ¿verdad? Financiera que decía, pero ellos lo ganaban naturalmente porque no se les ponían condiciones. Muy bien, muy bien. Entonces, Gretel dice que hacía horas para recibir becas en la UNA. De hecho, así funcionaba antes en la UCR. Cuando yo estudiaba, que no es el sistema con el que ustedes estudian, era un sistema de 1 a 11 y no me acuerdo, creo que a partir de 9 o de 10, eso no lo recuerdo bien, había que hacer horas beca, había que trabajar no Sí, sé, en la había que biblioteca. cargar su peso, básicamente. Sí, sí, había que hacer trabajo de servidumbre. Pero eso ya no es así. Eh, y argumento que no era sostenible, que tener a los estudiantes haciendo horas no era funcional. Ese debate, dice Mariluz, es que aquí la clase paralela, pero es que ese debate fue muy interesante porque cuando se hizo el cambio, yo sé que hay muchas críticas al sistema de becas y hay mucho por mejorar y por hacer, y esto todo, de eso estoy de acuerdo. Pero digamos, como esta es clase de filo, yo como lo que quería como señalar los debates como políticos y filosóficos que hubo, uno de los debates era que no se podía quitar esto, que los becarios, digamos, a todos ustedes les hubiera tocado hacer algo de horas en algún lado de la U, en la biblioteca o en, no sé, en laboratorio, en algo, en alguna oficina. Y hubo mucha oposición a que se quitara eso. Y finalmente se quitó, ¿verdad? Y uno de los argumentos es que no era sostenible. Ahora, voy a hacer otro ejercicio que es, bueno, Lisa y Ariela ya lo explicaron, pero vamos a ver si estaban poniendo atención. Alguien que no sea Lisa y Ariela, ya lo explicaron. Porque aquí el concepto es transferencia monetaria condicionada, ese es el concepto, ¿no? O pseudo concepto, ¿verdad? Entonces, transferencia monetaria condicionada se opone a ¿qué? ¿Qué es lo que no es una transferencia monetaria condicionada? Someone, no me obliguen a escoger a alguien. ¿Qué es? A ver, ¿qué es lo que no es una transferencia monetaria condicionada? ¿Nadie? Vamos a escoger al azar a alguien. Ay, no, ¿dónde está el cursor? Nicole Carrillo. El salario, dice Cata. ¿Por qué el salario, Cata? Cata y Nicole, ¿qué creen? Profe, hasta cierto punto siento que sí está condicionado, pero era como por decir algo. Es lo que se me ocurre que puede ser lo más opuesto. Lo opuesto. Pero ojo, el salario, a ver, no hagan respuesta de estudiante de cuarto año de trabajo social, después de la clase de Adriana Monge, sino el salario formalmente
¿qué es en esta sociedad? No realmente, formalmente, ¿qué es el salario? Legalmente, ¿qué es el salario? ¿Un contrato? No, profe. Ah, bueno, Muy bien, sí, Mariluz. un contrato. Es un contrato, claro. Fíjense la pregunta, porque estamos hablando de dos tipos de políticas sociales, transferencia monetaria condicionada y otra cosa que todavía no me han dicho qué es lo que supone transferencia monetaria condicionada, que Elisa y Ariela lo dijeron. El salario, dice Cata, pero el salario hay un problema, el salario no es una política social en Costa Rica, ni en el mundo. El salario es un contrato entre dos partes, ¿verdad? Inclusive en el pasado estuvo reglamentado bajo el Código de Comercio. Luego, por la acción de los sindicatos y de los partidos obreros, apareció una cosa que se llama la política laboral y el Código de Trabajo, y entonces se puede negociar colectivamente los contratos de trabajo, que en Costa Rica es la minoría de los trabajadores que pueden negociar colectivamente sus contratos de trabajo. No llega no sé, al 8% de los trabajadores. ¿Verdad? Entonces, como Lisa que está trabajando ahora o cualquiera de ustedes cuando trabaje, si tuvieran sindicato, pueden negociar colectivamente el contrato de trabajo. Y si no tienen sindicato, negocian individualmente con el patrón el contrato de trabajo. Es un contrato. Entonces, no es una política. Entonces, si no es una transferencia monetaria condicionada, ¿qué es? ¿Qué otro tipo de política pública hay que no es una transferencia monetaria condicionada? ¿Qué se le opone a transferencia monetaria condicionada? La social. La social, esa es respuesta de amplio espectro, ¿no? ¿Cómo se le llama algo que no es transferencia monetaria condicionada? ¿Y cuál Pero un sería? subsidio. Un subsidio. Un subsidio puede ser transferencia monetaria condicionada también. Puede ser incondicional, pero también puede ser condicionada. No. ¿Nadie? Gretel Castrillo responde por la banda derecha. Una política universal. Gretel Castrillo. Claro, transferencia monetaria condicionada se opone a política universal, ¿verdad? ¿Quién me puede dar un ejemplo de política universal en Costa Rica? ¿Qué cosa es una política universal en Costa Rica? ¿Qué cosa no es una transferencia monetaria condicionada? Pero sí es una política pública o una política social y es universal. La educación, profe. La educación, muy bien. ¿Cuál otra? Cata puso que la salud en el La chat. salud, muy bien, también. El agua, la electricidad, por ejemplo. ¿Y qué significa que son universales? ¿Qué significa que la educación, la salud, el agua o la electricidad sean universales? Que no sean transferencias monetarias condicionadas. Que deberían de ser de libre acceso para todos los ciudadanos, ¿no? Claro, son de libre acceso y de libre uso. Y de libre uso, ¿verdad? Fíjense que esto es muy interesante porque la atención es transferencia monetaria condicionada, política universal. Lisa y Yariel explicaron muy bien que las transferencias monetarias condicionadas surgen originalmente en Venezuela, en el primer gobierno de Chávez, con una cosa que se llama el barrio adentro y la misión Milagro, y por lo tanto hubo por una cosa puramente ideológica, digamos, una cosa como anticomunista, un rechazo a ese tipo de proyectos que se consideraban que eran como maniobras del gobierno de Chávez, ¿verdad? Sin embargo, eh, a partir del año 2002, sobre todo con el proyecto Bolsa Familia, que hablaron Liz y Yariela, que es el proyecto de transferencia monetaria condicionada de Brasil, que Brasil esto no lo tenemos que olvidar nunca, porque a veces nosotros lo olvidamos. Creo que es importante para ustedes como trabajadores sociales, que es
Costa Rica, bueno, Lisa lo dijo también en su intervención. Costa Rica rara vez es vanguardia en política pública, social o política de algún tipo, muy raro. De hecho, yo no he encontrado casos en los que yo diga, Costa Rica es vanguardia de esta política en el mundo. No, no me lo parece. No, tengo una duda si en algún aspecto técnico de la política electoral puede ser, pero inclusive así es una duda. Pero en general las políticas sociales y las políticas públicas en Costa Rica siempre llegan después de que son aplicadas masivamente en Estados Unidos, en Europa o en alguna de las grandes capitales de América Latina, ¿verdad? Entonces, Brasil, por el peso que tiene, o México, por el peso que tiene, o Argentina, siempre son como los países donde pasan primero las cosas, ¿verdad? En el caso de la Bolsa Familia en Brasil, fue el primer gran proyecto, además del de Venezuela, de transferencias monetarias condicionadas, ese proyecto Bolsa Familia, y luego apareció en Costa Rica lo que se va a llamar Avancemos, que luego se llamó Plan Puente y que como, no sé cómo le va a llamar el próximo gobierno. ¿A qué se refiere con vanguardia? Vanguardia de primero. La vanguardia es un término militar. La vanguardia es lo que va de primero en un ejército. Entonces, la avanzada del ejército se le dice vanguardia, ¿verdad? Entonces, Costa Rica no ha sido el primero en casi nada, ¿verdad? Muy raro. Pese a que Costa Rica tiene como esta cosa de que es un país, esta ideología, de que es un país excepcional y ejemplar. Si ustedes se fijan realmente, el desarrollo de las políticas sociales y de las políticas institucionales, Costa Rica siempre va muy atrás. Por ejemplo, para poner un ejemplo que es sensible para todos ustedes, el voto femenino, para decir uno. Costa Rica instauró el voto de las mujeres hasta 1950, es la primera vez que votan las mujeres. Y antes que Costa Rica, en Cuba ya votaban las mujeres, en Uruguay ya votaban las mujeres, en Chile ya votaban las mujeres, ¿no? Entonces Costa Rica más bien llega tarde al proceso. O la caja y el código de trabajo, que también como ideológicamente se presenta como un gran avance social del país, pero el Código de Trabajo de Costa Rica es básicamente la copia del Código de Trabajo mexicano, que pues, llegó muchísimo antes, que de Costa Rica llegó desde el inicio de la Revolución Mexicana, como el año 19, el año 20. Y la caja también es una aplicación en Costa Rica de los sistemas de seguro social alemanes de los años 20. Entonces, en realidad, bueno, creo que tal vez las políticas de parques nacionales, creo que eso sí, no, sí, sí Costa Rica fue de los primeros. Pero en todo caso, uno tiene que hacer un gran esfuerzo mental como para ubicar alguna que uno diga, esto no es una cosa que se tomó o se aplicó y que fue en realidad otro país el que aplicó primero las cosas. Claro, la independencia llegó tarde aquí y llegó en fax y luego además no se quiso declarar hasta que se aclararan los nublados del día. Eso habla mucho de la ideología nacional, eso de esperar a que se aclaren los nublados del día, significa no vamos a estar a la vanguardia, vamos a esperar a ver qué pasa y luego nosotros veremos si nos sumamos o no, ¿verdad? Pero este tipo de programas se han vuelto la forma de la política social en América Latina, no en Costa Rica, sino en América Latina, ¿verdad? ¿Sí, Lisa? Creo que ahora que lo dices, digamos, en realidad Costa Rica es mencionada como tal vez una o dos veces en la lectura y ya, digamos, eso es todo. Creo que aparece nada más en un solo cuadro, que es, ahí aparece lo de Avancemos, que Costa Rica fue como el cuarto, quinto país en Latinoamérica en tenerlo. Digamos, sí estamos muy en el top, digamos, pero no fuimos los primeros. Sí, no llegamos tarde, pero tampoco llegamos temprano. Exacto, O fue sea, como en el 2000, creo, si no recuerdo mal. no, es posterior. Avanzamos, creo que es con el gobierno de Laura Chinchilla. Y porque la Es que Bolsa tenía Familia ya otro empezó nombre después. al principio.
Tenía otro nombre, eso digamos, sí. ajá, y después era Avancemos. Entonces, creo que el otro, digamos, el El anterior. predecesor, ajá, estaba como del 2000 algo, no sé si era como el 2003, Puede ser. y ya después fue Avancemos. Lo que sí es que en Costa Rica se hace mucho eso. Creo que también es importante, que es políticas viejas, se le cambia el nombre para hacer que son políticas nuevas. Entonces, por ejemplo, los sistemas de transferencia monetaria condicionada han cambiado, no sé, 3 veces, 4 veces de nombre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya no se llama Avancemos, el proyecto Avancemos ya no existe, se llama Plan Puente, ¿verdad? Pero que es lo mismo. Y lo mismo con unos cambios técnicos ahí menores, pero es lo mismo. Con un cambio en la forma en la que se mide la pobreza, que se cambia, que se usa pobreza multidimensional. Pero lo interesante aquí es que el sistema de transferencias monetarias condicionadas se vuelve en toda América Latina, inclusive con el, que eso lo explicaron Lisa y Yariela, inclusive con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Las políticas sociales son transferencias monetarias condicionadas. Y si ustedes se fijan, y aquí viene la pregunta, y Lisa y Yariela lo hicieron muy bien, porque dijeron, vean, las becas de la U son sistemas de transferencias monetarias condicionadas. Y también Avancemos, y también FONAVE, y también el Plan Puente, muy bien. Y además yo les agregaría, bueno, y el sistema de pensiones válidas de muerte. Y transferencia monetaria condicionada se opone a política universal, que dijimos la electricidad, la educación, la salud mental, dice Cata. Creo que fue Cata. Porque inclusive si a uno le cortan el agua, tienen la obligación de dejarle un tubo abierto al frente de la casa. Sí, Digamos, no pueden dejarlo a uno sin agua completamente. sí, sí. Y... Ay, suave, perdí el hilo. Política universal, se opone a política universal. Entonces, ahora la pregunta que yo les iba a hacer, la primera es, bueno, ya sabemos que las becas son transferencias monetarias condicionadas, pero entonces en la U y en su experiencia en la U, ¿ustedes qué podrían decir que es una política universal en la U, en su experiencia universitaria? ¿Qué cosa El servicio de salud, psicología. el servicio de salud y psicología? Muy bien, claro. Eso sería como lo que es universal en la U. Sí. El, O sea, obviamente hay restricciones de tiempo, pero a todo el mundo se le va a poner una cita. mm, creo que también, por ejemplo, fíjense qué interesante, inclusive el préstamo de libros no es el préstamo de libros necesarios para la carrera, que no es el caso de ustedes porque ustedes no tienen libros de texto en la carrera, digamos. Por ejemplo, en otras carreras como de ciencias naturales, ¿verdad? Como química, así. Como hay libros que son muy caros que tienen que usar, la biblioteca a veces se los presta, como los cálculos y así, que son libros muy, muy caros. Pero es condicionado, ¿verdad? No es a todo el mundo el que se los presta. O sea, se los presta para llevar todo el año. O bueno, o al menos era así cuando yo estudiaba. Y, bueno, la otra cosa que uno podría decir, claro, también es una política universal que uno puede usar en la U, sería como las instalaciones deportivas, ¿verdad? Como los gimnasios y eso. Es universal, todo el mundo lo puede usar, independientemente de la nota que tenga, los créditos que haya matriculado y eso. Entonces, ahora viene la otra pregunta para todo el grupo, que es, digamos que por un golpe de suerte, Lisa y Yariela se transforman en las nuevas responsables de becas de la Universidad de Costa Rica y están al frente de la oficina. Y ellas dicen, este es el momento que hemos estado esperando en nuestras vidas, vamos a pedirle a nuestra querida generación original que nos ayude a diseñar un nuevo sistema de becas para la U. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes?
¿qué tendría el sistema? ¿Cómo sería? Así, con libertad para soñar, con libertad para pedir. ¿Qué propondrían ustedes que tuviera? Nadie. Entonces lo dejamos así. Yo diría que tal vez uno podría hacer alimentación dentro del campus, digamos, dentro de la universidad. Mm, Que si usted está, por ejemplo, la beca se supone que ya uno le paga alimentación, pero que la universidad pague el comedor, por decirlo así. ¿Cómo? No entiendo bien. O sea, que todo el mundo tenga acceso a comida en el comedor. Ah, sin pagar. Sí, Ah, ok. Sí, como los comedores escolares, que uno solo llega a comer. exactamente. Ah, muy bien. ¿Y todo el mundo? Sí, por lo menos yo diría que la gente que quiera llegar. Porque O hay, sea, de ejemplo, en los comedores escolares no todo el mundo quiere comer lo que hay. ¿a vos te parece que lo que habría que hacer es universalizar el comedor? Sí, Muy bien, ese es el único cambio que creen que hay que hacer. Nadie más. Tenemos un problema de imaginación política. Y el sistema tendría que seguir siendo un sistema de transferencia monetaria condicionada. es que esa es la cosa, porque siento que a veces a uno le cuesta mucho como quitarse esa idea de que la gente tiene que cumplir condiciones para poder ser este, premiado con ese, digamos, beneficio monetario o ese beneficio, punto. Entonces, tal vez siento que por eso nos está costando un poco pensar en cosas que no impliquen tener que pasar por un proceso de selección. ¿Todos ustedes están a favor de que el sistema de becas sean transferencias monetarias condicionadas? Profe, Ujú. siempre he tenido bueno, no sé, siempre me he puesto a pensar un poco en eso que usted está diciendo en cuanto a las becas, digamos, porque, eh, digamos, a nosotros se nos exige tener cierta cantidad de créditos, de hecho se vuelve hasta cierto punto como una especie de meritocracia, o sea, por ejemplo, la excelencia, entonces a veces usted se sofoca demasiado por tener una nota pensando en que si usted tiene excelencia va a ser un poco más, digamos, en el monto de beca. Y todo, digamos, son a veces condiciones muy, no sé, siento que muy extremistas, digamos, porque por ejemplo a mí el primer año yo había sacado generales en la UNED, entonces el primer año cuando yo ingresé a la U, yo no alcancé, por ejemplo, los 12 créditos y yo tuve que hacer una justificación y aunque no era un tema de que yo hubiese perdido ningún curso ni de que mucho menos, digamos, fue solo que yo no logré llegar por más cursos que metí al crédito que había porque ya las humanidades las tenía convalidadas. Entonces yo tuve que hacer la justificación y aún así se me vio reflejado en ese monto económico que era la beca. Entonces yo siento que no debería de ser, digamos, no solo por el hecho de cómo nos condicionan, sino también porque esa plata, digamos, sale de las mismas personas que están trabajando y que están produciendo, digamos, no es que sean los ricos los que dan y ponen para esa beca, no, no son los grupos que están en el poder y en el gobierno los que ponen esa plata para eso, es el mismo pueblo el que sostiene el sistema de becas universitario, digamos, con lo que produce cada año. Entonces siempre he tenido conflicto como con esa idea. Sí, porque Mm, todo viene del Producto Interno Bruto, que eso era algo que recalcaba demasiado en toda la lectura. Hablaba que
tales usaban tanto del Producto Interno Bruto para esto, tanto de esto y lo otro, y digamos, a uno se le queda mucho eso en la cabeza de que es el mismo, digamos, gasto del Estado que no gasto, sino que no quieren invertir correctamente en la educación. Por eso Claro, el crecimiento desigual, digamos, porque se preocupan más por un área y entonces descuidan la otra y después se dieron cuenta que la descuidaron, entonces tienen que agregarle más presupuesto a esta y así van, digamos. No pueden ir equilibrados porque ya está súper, digamos, la inequidad de esto, digamos, ha llegado a un punto en el que es un poco difícil de llevarlos al mismo punto. Es que siempre van a girar, digamos, en torno a lo que el capital necesita. Entonces, usted verá que en educación invierten lo mínimo para que usted pueda estudiar, pero en infraestructura intentan invertir todo lo posible porque la mercancía necesita moverse, el capital necesita seguir produciéndose. Sí, exacto. muy bien, muy bien. Muy bien los dos comentarios y además el de Gretel dice, obvio no, profe, menos con sus becas que nos morimos de hambre y no alcanza. Pero entonces, ¿cómo sería? Porque ya Lisa por lo menos dio un paso adelante, ¿verdad? Ahí como quien mete el pie en el pantano y dice, bueno, yo creo que el comedor debería ser universal, ¿verdad? Como el comedor de las escuelas, ¿no? Digamos, el comedor de primaria, yo no sé si sigue siendo así, pero el comedor donde yo estudié en primaria era universal. Y todos los que estábamos en la escuela íbamos ahí. La comida no era la mejor, pero bueno, eh, era, era comida, mataba el hambre, estaba bien. Y los chicos podían estudiar sin hambre en el día. Bueno, podían estudiar, pero no se puede estudiar con hambre, como ustedes sabrán, a la altura de las 8 de la mañana. Pero bueno, ya que la imaginación política como que no ha despertado a las 8 de la mañana, yo voy a hacer una propuesta. Luego ustedes me van a decir cuáles ustedes se van a transformar en los que van a estar en contra, ¿verdad? Para ver qué tipo de argumento es el que uno podría decir. Yo creo que lo que podríamos hacer, que es relativamente fácil, es que sea una política universal y que calculemos cuánto cuesta por carrera estudiar un semestre, un mes, y que le demos la plata a la gente y ya. Y se acabó, ¿verdad? No sé. Por ejemplo, cambia de carrera a carrera, porque hay unas carreras que son más caras y otras carreras que son más baratas, pero eso se puede calcular razonablemente, como muchos de los cálculos que se hacen, como el cálculo que hace una familia para mantenerse, ¿verdad? O que hace una empresa para mantenerse, o que hace una soda para mantenerse. Uno calcula cuánto tiene que gastar al mes, más o menos, para que la cosa funcione, y se lo damos a la gente y ya. No sé, porque no tengo idea cuánto cuesta mantenerse siendo una trabajadora social en un mes en la sede de San Ramón, pero digamos que son 300,000 colones al mes. Ya. Entonces, más o menos eso es lo que tiene que costar mantenerse un mes en San Ramón. Entonces, nada, le damos la plata a la gente y ya se acabó. Punto, para adelante. Y ese va a ser el sistema de becas. Si usted se matricula en trabajo social, tiene 300,000 colones para mantenerse por mes. Y ahí usted resolverá. ¿Cuál es el argumento para no aprobar el proyecto del sistema de becas del grupo OT 1040? Profe, yo pensaría que habría que pensar que incluye esos 300.000 colones, porque estamos hablando como que reubicación y la gente paga como 80.000 colones Ujú, y a veces hay que pagar internet porque las casas no tienen internet o agua y luz, y ya estamos hablando de 100.000 y resto, ujú, más la alimentación, con 50.000 colones uno no come en un mes jamás, bueno, casi que apenas en una semana, siendo solo una persona, ¿verdad? ujú. Y dependiendo de los gastos de carrera, que si hay que tomar bus, si vivo largo y hay que tomar bus, eh, no sé, profe, es que depende también como de las necesidades específicas que tenga cada estudiante. Bueno, pero uno puede calcular, más o menos. Como uno calcula. Digamos, es muy vacilón porque fíjense que todos los trabajadores del mundo tienen que calcular, tienen un salario.
y su vida se calcula sobre la base de ese ingreso, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer lo mismo. Si no son 300,000 colones, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto crees que cuesta un mes siendo trabajador, siendo estudiante de trabajo social en San Ramón? Para que funcione la cosa, no para que pasen hambre ni necesidades. ¿Cuánto es? Profe, Ujú. pero un argumento en contra no podría ser que, por ejemplo, como no tiene ningún tipo de condición, digamos, si yo no tengo que tener una nota mínima o no tengo que tener un creditaje, por decirlo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, sencillamente podría estar tomando la plata y no me preocuparía si sí paso o no paso el curso, si sí sigo o no sigo estudiando, digamos. Bueno, no sé. Es que estaba pensando, como usted dijo, piensen en por qué no se debería hacer así. Estaba pensando que tal vez eso pueda pasar, digamos, que la gente solo diga, "Bueno, sí, estoy aquí, me están dando tanto, ¿verdad? Y puedo más o menos jugármela con eso y el curso si pasa bien y si no también, ahí voy, digamos, sigo matriculando cursos y que de hecho esa fue una de las razones, por ejemplo, por lo que el reglamento, bueno, uno de los argumentos que se usó para que cuando se modificó en el 2015, para el 2016 o 17, se vuelve a modificar uno de los artículos que ya había sido arreglado, diciendo que usted ya no puede, que fue un artículo que me afectó de hecho a mí, que ya usted no podía tener o sacar más de 2 carreras, por ejemplo, porque muchos estudiantes, aún siendo una transferencia condicionada monetariamente, pasaban a 3, 4 carreras diferentes, no terminaban a veces ninguna y lo que andaban eran dando vueltas y viviendo como de la beca, por decirlo así. Entonces, no sé, estaba pensando en eso, pero no sé si voy bien o voy mal. Una cosa que también me llamaba la atención de eso, que yo también estaba pensando, que también se puede prestar para que gente con solvencia económica se aproveche del sistema y en vez de gastar su propio dinero, gaste el dinero del sistema. Que por eso es tan difícil, digamos, tener estos eh, transferencias monetarias incondicionadas en un país donde siempre han sido condicionadas. Y, digamos, por eso tan importante la alfabetización financiera en cierta parte. Pero lo malo es que a veces, digamos, con esta alfabetización lo que se hace es que se considera que las personas no son lo suficientemente responsables o que son súper ignorantes y entonces que no saben cómo manejar eso, que es lo que pasa a veces, pero la, no es la norma. Ok, muy bien. Estamos mezclando, o sea, muy bien los dos argumentos, el de Lisa, el de Mariluz y el de Gretel, pero estamos mezclando, porque todavía no hemos definido nuestra política, que es, a ver, ustedes a la altura de 4º año de trabajo social podrían hacer eso, que es, les pregunto, ¿cuánto es lo que ustedes creen que gastan en un mes y que debería ser lo que la universidad les dé para que ustedes puedan estudiar bien trabajo social? ¿Cuánto es? Nadie tiene un cálculo. Inclusive si estuviera aquí el rector con un saco de plata diciendo, aquí está, ¿qué ocupan? El Banco Mundial himself, así. El mero jefe del Banco Mundial diciendo, bueno, ¿cuánto es lo que ocupa? Profe, María pero es que Catalina. también depende. Por ejemplo, ahora en la virtualidad cambian muchas cosas, pero por ejemplo, en la presencialidad hay gente que se traslada de su casa y cuestiones así, digamos. Entonces, yo siento que incluso las condiciones particulares de cada estudiante hacen necesarias una beca particular más que a una beca general por carrera. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ahora con la virtualidad que haya una persona que no haya tenido una computadora, o sea, o que tenga que empezar a endeudarse para comprar una compu, es diferente al monto que debería recibir una persona que ya tiene una compu y que le funciona. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, no sé, como si se costea solo la cuestión de la comida, digamos que vive en un apartamento aquí en San Ramón que no bajan como de los 80 más luz, digamos que a veces se va casi que 90 en un apartamento, luz, agua y apartamento, y luego la comida que, bueno, también depende de las personas y de las necesidades nutricionales de la gente también, ¿verdad? Porque también es una cuestión ahí
no sé, si habría que hacer un sistema de becas bien integral, hay que analizar demasiadas cosas, digamos, como, como esas. Entonces, ese sería como mi aporte. No sé, en realidad no sabría decir un costo. Yo diría que como, no sé, no sabría decirlo bien. Ojo, ojo aquí, ojo acá. Va reporte para Adriana, para Alejandra y para Iliana. No, eso es broma. Es broma porque es viernes. Y al cuerpo ya no le importa que sea viernes, da lo mismo, todos los días se parecen mucho. Profe, disculpe, Sí, creo que voy a tener que retirarme para ir a listo, trabajar. listo. Más bien, muy bien que pudieras estar aquí con nosotros, no te preocupes, ya la cosa está hecha. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. No, tranqui. No sé, bueno, igual que a Yariela, no se nos olvide subir el trabajo, nada más. Ojo con esto, que es, fíjense cómo operan los discursos, ¿verdad? Porque ustedes a la altura del cuarto año de trabajo social han recibido no sé cuántas clases y no sé cuántos cursos y no sé cuántas lecturas, ¿verdad? Criticando las formas focalizadas de la política social, ¿verdad? Entonces, y esa parte ya ustedes se la saben, la pueden redactar, ¿verdad? La crítica, la focalización de las políticas sociales, muy bien, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Ahora, mi pregunta es, bueno, ya, viene el Banco Mundial con un saco de plata así, y dicen, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? O el rector, personalmente, CONARE, dice, aquí está la plata, ¿verdad? Porque el argumento siempre para que ustedes tengan becas malas, que no les alcanzan, o que no alcanza para lo básico, dice Gretel, es, no hay presupuesto, no lo podemos pagar. Ese es el argumento clásico, es un argumento fiscalista, ¿verdad? Pero digamos, saquemos ese argumento, digamos que hay plata, por lo que fuera, digamos que hay plata. ¿Cómo sería? ¿Verdad? Y fíjense que es muy vacilón, porque Catalina lo que dice es, profe, es que depende de cada caso. Depende de cada caso. Y fíjense que entonces, por un lado, decimos la focalización de las políticas sociales, no sé qué, pero si uno pregunta, bueno, entonces, ¿cómo sería? Usamos la imaginación política, ¿cómo sería? Y la respuesta que hacemos es una micro super focalización de las políticas sociales. Es decir, ya las becas no serían ni siquiera como ustedes las viven, ¿verdad? Con sistema de transferencia monetaria condicionada, sino que cuando nos piden imaginar cómo sería de otra forma, lo que se nos ocurre es una super focalización, es decir, tendríamos que ver si Yariela tiene compu o no tiene compu, si Jay tiene que transportarse desde San Carlos o desde Atenas, si Sergio tiene zapatos o no tiene zapatos para ir, si Laura, no sé, tiene 4 cuadernos en la casa o si tiene 6 cuadernos. Es una super micro focalización de, 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 de la política al final. ¿No sería más fácil nada más decir, bueno, yo creo que son 400,000 colones lo que se ocupa, o medio millón de colones, y ya, y démoseles, y ya, y que se la arreglen, con eso les tiene que alcanzar. Hacemos el cálculo, está bien, algunos se tienen que transportar, ¿qué es lo más largo que usted se puede transportar para estudiar? Desde la frontera norte. Bueno, ok, desde la frontera norte, ¿cuánto vale un bus desde la frontera norte? Y a partir de ahí que sea la medición. No importa qué pase, no puede ser más caro que tomar un bus desde La Cruz, ¿verdad? Incluyendo, digamos que usted vive en la frontera de Nicaragua. Entonces, bueno, desde La Cruz, ese va a ser el monto de transporte, pero no hay ninguno, desde la frontera sur. Lo más lejos que usted puede venir es de Bocas del Toro. Entonces, el monto de Bocas del Toro. El más caro de los departamentos que puede haber alrededor de la U. Ponemos eso. Digamos que ustedes usan la luz y la computadora todos los días. ¿Cuánto saldría el recibo si ustedes hacen eso? Ya, ponemos el monto máximo, no el monto mínimo, el monto máximo, ¿verdad? Y todo eso nos suma medio millón de pesos. Ya, entonces todas las que están aquí, medio millón de pesos.
al mes para estudiar trabajo social y ya les tiene que alcanzar. Eso es más de lo que gana un obrero especializado en una fábrica, por cierto. Cata dice, sería genial. Ok, ¿por qué no? Dice Cata. ¿Por qué no así? ¿Cuál sería el argumento? Ya Mariluz dijo uno y Lisa dijo otro, ¿verdad? Que es, ¿cuál es el argumento para defender las transferencias monetarias condicionadas como el eje de la política social? Que es la suposición de que si es así, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que yo sea el rector y digo, no, yo creo que la gente de trabajo social, $500,000 al mes. ¿Qué es lo que va a pasar si yo hago ese sistema de becas? ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Termina la carrera o no termina la carrera? ¿Les sirve o no les sirve? ¿Nadie? ¿Ninguna opinión? Laura, Medina. Laura, ¿estás? Profe, Sí, Steven. no, yo pienso esto que está hablando, digamos, que también, ¿verdad? Sería como un poco una problemática caer en una, así, una tanta focalización y por eso se ocupa, a veces criticamos y lo más universal, pero también es como, no sé, habría que encontrar una medida. Eso es lo que hablan de las mediaciones, considerar las particularidades de cada caso, pero que sí, o sea, la política sea como universal y no sé si en la otorgación se podría hacer un poco viendo las mediaciones de esa persona. ¿Pero por qué? Ahora, les hago otra pregunta para que vean, que es que no sé cómo se llaman. ¿Ustedes saben qué era este programa? Combate, ¿lo ubican? Sí, profe, yo sí. Profe, Obvio, profe. Sí, sí lo ubican. Ok, ¿cuántos de ustedes Sí. lo han visto? A mí me obligaban, voy a decir a mi defensa, pero sí sé cuál es. ¿Alguien aquí no lo ha visto? Catherine Jara, ¿usted ha visto el programa? Catherine y Laura, ¿están presentes en la sesión? ¿No están presentes? Melissa, ¿está presente? Sí, profe. Ok, ¿conoce el programa? Profe, la verdad no me gusta, es horrible, pachotoso. Bueno, lo ubica. Sí, Ok, perfecto. Era solo para eso. Entonces, la pregunta es, en el caso de Mariluz, ahora, bueno, este es el primero combate. Segunda pregunta, para Gretel Castrillo. Gretel, ¿usted alguna vez ha hecho guerra de globos en el patio de su casa? guerra de globos como que se le amarra uno al globo en en el tobillo. No, como guerra de globos con agua. No, esa también sería, no, Ay, pero sí, profe, sí. guerra de bombas de agua. O sea, como llenar bombas de agua y tirárselas a los enemigos. Ajá, sí, Sí, ha obvio. hecho. Ah, bueno. Nicole Carrillo, ¿usted ha hecho guerras de globos de agua en su casa alguna vez?
¿Me escucha, profe? Sí, sí, le escucho. Sí, sí, ya, alguna vez sí lo hice, hace muchos años, pero sí. ¿Alguna vez nadie lo ha hecho recientemente? ¿Nadie ha hecho la guerra de globos de agua en Ah, verano? no, pero recientemente no. ¿Ya ustedes no hacen eso? No, Porque es muy de niños eso. yo lo Profe, yo siento. lo hice Melissa lo hizo reciente, Melissa. en un campamento, nombres, hace años, como 2 años, más de Ah, 3 años. no va a decir que la gente de 20 años ya no hace. Ah, bueno, 3 años, está bien. O sea, tenía 10 y tantos. Como 16, 17 años tendrías. Ok. Gretel, Melissa y Nicole dicen sí, hemos hecho guerra de globos de agua. Mariluz, Catalina han dicho sí, conocemos combate, lo hemos visto. Laura y Catherine no estamos seguros si están o no están en la sesión. La pregunta es, ¿no podemos considerar que lo que hizo Gretel, Melissa y Nicole, que es una guerra de globos de agua, es un uso irresponsable del agua? ¿O no podríamos considerar que ver combate es un uso irresponsable de la electricidad? ¿Ustedes considerarían la guerra de agua o ver la temporada completa de combate un uso responsable, educativo, no sé, progresista, útil de la electricidad o del agua? Considero que es una pérdida de luz ver combate. Muy bien, Melissa dice, considera una pérdida de luz ver combate. Y uno podría decir, ¿sí, Mariluz? Bueno, no sé, es que iba a decir algo, pero en eso me acordé de lo que estaban diciendo los chiquillos, digamos, porque yo estaba pensando que es como perspectiva, digamos, porque para mí hacer una guerra con globos de agua no sería una pérdida porque me está entreteniendo, digamos, para mí sería como el liberar estrés, por decirlo así, es un juego, es algo entretenido y es algo que me va a sacar, digamos, pero combate es una pérdida total y absoluta, no solo electricidad, o sea, de tiempo, para mí, a mí me obligaban a verla en realidad, a mí no me gustaba el programa, pero en mi casa el resto de seres humanos lo veían, entonces yo lo consideraba una pérdida de tiempo. Y hasta el momento hay cosas, digamos, que yo no veo y es porque las considero así, en realidad. Pero no sé, iba a decir qué perspectiva. Ok, pero digamos, y entonces uno podría decir, entonces lo mejor que podríamos hacer en la casa de Mariluz es que venga una trabajadora social junto con un trabajador del ICE y les corte la electricidad de 6 a 7, no ni me acuerdo, ¿a qué hora era el programa? De 7 a 8, de 6 a 7, no me acuerdo. Bueno, esa era como esa hora, ¿no? El horario estelar por ahí, 5 a 6 o 6 a 7. Entonces, lo mejor no sería que les cortaran la electricidad de 7 a 6 para que no desperdicien la electricidad. Ya y no, profe, porque obviamente si a mí me cortan la electricidad, tengo que pagar una reconexión y aparte de que no es útil que me desconecte la electricidad. Claro, muy bien. Fíjense. Profe, Sí, adelante, Gretel. igual que la electricidad se ocupa para otras cosas, digamos. Si lo desconectan, ¿de qué hora? A las 5. Y yo necesito hacer comida. Puede ser que necesite bañarme. O ya se va a oscurecer y necesito poder ver. No voy a andar ahí a oscuras solo porque hay un programa y tienen que cortarlo por el programa, que no me gusta a mí. Claro, fíjense qué interesante el razonamiento, porque la tensión que hay, la tensión ideológica que hay en la forma de las políticas sociales, es una tensión entre transferencia monetaria condicionada y política universal, ¿verdad? Esa es la tensión. En el último tramo, por el efecto y por la acción del neoliberalismo, la mayoría de políticas sociales son políticas de transferencia monetaria condicionada, no son políticas universales. Las políticas universales son políticas que quedaron de las viejas formas del Estado.
ustedes se fijan, la educación, el agua, la electricidad, todo eso se universalizó muy hacia atrás. Es decir, ya ustedes nacieron con el agua universal y con la electricidad universal. De hecho, a mí siempre me hace mucha gracia y que el ejercicio lo hago en otro curso, que es cuando yo le pregunto a la gente de dónde viene el agua, la respuesta que sí, casi siempre recibo de muchos estudiantes es viene del tubo, ¿verdad? Y que probablemente sea la respuesta que ustedes me den si yo se las hago, ¿verdad? Pero el agua no viene del tubo, el agua viene del río, ¿verdad? Nada más que ustedes siempre han tenido agua en tubo, entonces creen que el agua viene en tubo, ¿verdad? Eso estaba por decir. Claro. Entonces, el agua no viene en tubo, el agua viene de los ríos, viene del mar. Y nada más que nosotros imaginamos, creemos que viene del tubo, porque es universal. Entonces, siempre ha estado ahí para nosotros. Y ideológicamente se presenta que las transferencias monetarias condicionadas son mejores porque vuelven más responsable a la gente. O sea, el efecto ideológico, la reflexión ideológica que es la transferencia monetaria condicionada es superior porque evita que la gente se comporte de manera irresponsable, ¿verdad? La razón por la que ustedes no tienen becas universales es porque si hubiera becas universales, ustedes se comportarían irresponsablemente. Esa es la suposición, que es lo que dice muy bien Mariluz. Dijo, bueno, ¿cuál sería un argumento en contra? ¿Cuál sería el argumento que sin duda vendría si nosotros estudiáramos a favor de universalizar las becas y decir, bueno, el sistema de becas no va a ser va a ser, no sé, 400,000 colones para todos, o $500,000 de colones para todos y ya, se acabó, y que termine la carrera así. Lo que diría todo el mundo es, eso jamás podría ser y jamás va a funcionar porque eso va a incentivar el comportamiento irresponsable de los estudiantes. Y entonces no van a aprobar los cursos, no van a terminar la carrera y nunca se van a graduar porque eso fomenta la irresponsabilidad. Y es lo mismo que se dice de las becas, es lo mismo que se dice del plan puente, es lo mismo que se dice de las transferencias monetarias condicionadas. Si a la gente no se le obliga a alfabetizarse digitalmente, si no se le obliga a ir al médico, si no se le obliga a mantenerse en la escuela, entonces va a tener comportamientos irresponsables, ¿verdad? Va a tener comportamientos irresponsables. Y es muy fuerte ideológicamente. Y fíjense que inclusive con ustedes, cuando yo les pregunto, bueno, ¿cómo sería el sistema de becas? El reflejo que tienen es no solo focalizar el sistema de becas, sino hiperfocalizarlo, ¿verdad? Inclusive Steven dice, bueno, está bien, que sea universal, pero bueno, no puede ser que no haya alguna reflexión de las condiciones particulares, ¿verdad? Dice Steven. Pero fíjese que con las políticas universales no razonamos así. No razonamos así, ¿verdad? Porque nadie dice, bueno, es que hacer una guerra de globos, eso es irresponsable. A la gente le deberían cortar el agua porque hace una guerra de globos. Nosotros no razonamos así. Nosotros lo que decimos es, bueno, está bien, hicieron una guerra de globos, pero no la hacen todos los días. Porque es que nadie hace una guerra de globos todos los días. La gente hace la guerra de globos una vez o dos veces porque es divertido y ya. Y lo hace una vez o dos veces y se acabó. Fíjense que ustedes mismos, los ejemplos que ponen, Melissa, Gretel, Nicole, dicen, no, eso yo lo hice hace un montón, cuando era pequeña. O sea, ustedes no se levantan y dicen, hey, voy a desperdiciar irracionalmente el agua porque es universal. Nadie hace eso. Nadie hace eso. ¿Verdad? De hecho, ustedes no hacen, oh, tengo agua universal, voy a abrir todos los tubos de mi casa para que se desperdicie el agua. Nadie hace eso y es universal, ¿verdad? O la electricidad. Nadie dice, oh, como tengo electricidad universal, entonces voy a prender todos los bombillos, voy a prender todos los hornos y voy a poner la colección de programas más idiotas posibles porque todo esto es gratis. Nadie hace eso.
De hecho, uno prende la luz si lo ocupa. Si no lo ocupa, la apaga. Pone el horno cuando lo ocupa, ¿verdad? Y inclusive los programas que uno podría decir, este programa es estúpido, ¿verdad? Estoy perdiendo mi tiempo y mi inteligencia viendo esto. Uno lo puede ver un rato, pero al cabo de un rato uno reacciona, ¿verdad? Que es la reacción de Melissa, que dice, no, es que esto es demasiado tonto, no puedo perder mi tiempo en esto, ¿verdad? Uno podría pasar un tiempo en eso y luego uno por uno mismo llega a la conclusión de que no puede comportarse así, ¿verdad? Hay una suposición, y fíjense, en el sistema de becas hay una suposición de que si uno le da una beca muy grande, que no sea condicionada, una beca incondicionada a los estudiantes, entonces no se van a querer superar profesionalmente, no van a querer estudiar, no van a querer aprender, no van a querer trabajar, ¿verdad? Y esa es una suposición, digamos, filosóficamente, ideológicamente, muy conservadora, porque es suponer que los seres humanos son vagos, ¿verdad? Y son aprovechados y son, o sea, que no tienen la capacidad de tener comportamientos racionales y no tienen capacidad de tener comportamientos empáticos con los demás, ¿verdad? De decir, no, mira, ya esto es una oportunidad única, yo no solo voy a estudiar, sino que voy a estudiar y voy a ahorrar plata para hacer otras cosas, no me la voy a malgastar, ¿verdad? ¿Qué es lo que probablemente suceda? Que Lisa dio un ejemplo, también creo que Yadiel la puede reforzar aquí. Se ha demostrado varias veces, hay un libro que se llama Utopía para Igualitarios. Hay muchos estudios muy interesantes, pronto debe haber seguro un estudio sobre Estados Unidos, que ha demostrado que las transferencias monetarias incondicionadas son extraordinariamente exitosas como políticas sociales, extraordinariamente exitosas. Es decir, transferirle dinero a la gente sin condiciones, solo por el hecho de que son ciudadanos, es extraordinariamente beneficioso para la sociedad. Tiene unos efectos sociales muy interesantes. De hecho, en curso, les comento porque es una cosa muy interesante, en curso en Estados Unidos hay transferencias monetarias incondicionadas por el coronavirus. Como es una sociedad suficientemente rica, se puede pagar ese tipo de cosas. Costa Rica, como es un país semicolonial, tendría que cambiar el modelo impositivo para poder pagárselo. Y no hay interés de cambiar el modelo impositivo de Costa Rica, que es básicamente Profe, regresivo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, le dieron $2,000 o $3,000 a todos los individuos por ser individuos, ¿verdad? Y el efecto que produjo eso fue detener la pobreza infantil por primera vez como 40 años y una oleada de activación del movimiento sindical y del movimiento obrero para pedir mejores salarios. Tuvo unos efectos espectaculares y fue una transferencia monetaria incondicionada. Le dieron plata a la gente porque son personas y ya. Esa es la razón. ¿Sí, Steven? no, que iba a decir que esa no sería aquí como el caso del bono proteger, el que dieron este último cuando empezó la pandemia. Sí, creo que fue bono proteger. No, Digamos, ese no no, fueron los mismos resultados. no, porque además no era sin condiciones. Por ejemplo, los empleados públicos no podían acceder al bono proteger y solo podían acceder al bono proteger las personas que estaban siendo afectadas por la pandemia, es decir, que habían perdido el trabajo o habían sufrido reducción de jornada, o a los trabajadores informales. Pero, por ejemplo, los trabajadores que no habían visto recortada su jornada no tenían derecho, y los empleados públicos tampoco, y los estudiantes tampoco. Entonces, no es. No, porque la política en Estados Unidos es $2,000 para todos. ¿Por qué? Porque sí, ya, se acabó. No sé si son Profe, $2,000 o $1,000. o Sí, en, pero- o en Alemania o en algunos países europeos que también cuando las personas tienen un hijo reciben dinero simplemente, o sea, sin importar ninguna otra condición, que es que tuvieron un hijo. Exacto. En Finlandia y en Alemania tienen ese tipo de políticas. Si usted tiene un hijo, tiene un subsidio. ¿Por qué? Porque tuvo un hijo y ya, se acabó. ¿En verdad? Y la discusión, fíjense qué interesante,
Porque, y fíjense el efecto sobre ustedes mismos, sobre nosotros mismos, es muy interesante. ¿Verdad? Pero nosotros, en sociedades que son sociedades extraordinariamente pobres, como las que nosotros vivimos, y extraordinariamente desiguales, nosotros suponemos que si le damos plata a la gente se la va a gastar en idioteces. Y esa es la suposición que nosotros tenemos. Y la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué suponemos eso? Si hay un montón de cosas que nos dan gratis y que tenemos gratis y que es mentira que las destruimos o que las usamos irresponsablemente. El agua no lo usamos irresponsablemente. La electricidad tampoco. Los parques que también son públicos, uno no va al parque y dice, ¡ay, qué bonitas estas flores! Me las voy a llevar todas en una vagoneta. Nadie hace eso. ¿Verdad? Nadie hace eso. De hecho, los comportamientos más irracionales o con la política de salud, nadie dice, hey, voy a ir a la caja a decir que estoy enfermo, pero en realidad no estoy enfermo solo porque es gratis y para que la gente pierda tiempo y recursos. Nadie hace eso, ¿verdad? Usted va a la caja cuando está enfermo y ya. No dice, ay, qué divertido hoy, voy a hacer perder recursos al Estado imaginando que estoy enfermo y en realidad no lo estoy. ¿Verdad? Es muy interesante cómo ha calado esta idea de que la universalidad produce comportamientos irresponsables, cuando la verdad es que no. La verdad es que no. Inclusive, creo, no sé quién decía, Gretel creo que fue la que dijo a propósito del ejemplo, porque fíjense que el mecanismo de transferencia monetaria condicionada lo que supone es que como yo, trabajadora social, considero que el comportamiento de la familia de Mariluz es un comportamiento irresponsable, entonces le voy a quitar el servicio porque lo está usando mal. Que sería como si hubiera un equipo de trabajadoras sociales y de trabajadores del ICE que monitorearan si usamos un uso responsable de la electricidad o no. Y si no lo hacemos, no es que nos dicen, mira, estás usando mal, no es que nos intentan convencer, sino que nos lo quitan, que es lo que sucede con las becas de ustedes, ¿verdad? Si alguno de ustedes, por lo que sea, saca una mala nota, que puede ser por un comportamiento irresponsable o no, la verdad no lo sabemos con precisión, pero digamos que la trabajadora social pueda medir eso que es un comportamiento irresponsable, entonces lo que hacen es que te sacan la beca, ¿verdad? Sería exactamente igual que si a alguno lo ven haciendo una guerra de globos de agua, digan, esta persona está teniendo un comportamiento irresponsable en el uso del agua y por lo tanto se la vamos a quitar, o se la vamos a quitar durante una hora, como castigo para que aprenda a no usar irresponsablemente el agua. Y la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿y eso de qué sirve? Inclusive si fuera verdad que es un comportamiento irresponsable, porque Mariluz apunta muy bien digamos, el claroscuro, lo difícil que es saber qué cosa es un comportamiento irresponsable y qué cosa no es un comportamiento irresponsable, ¿verdad? Porque uno podría decir, claro, una guerra de globos es un comportamiento irresponsable, pero Mariluz dice, bueno, pero una fiesta de niños no es un comportamiento irresponsable, es una cosa muy importante en una familia, muy importante, absolutamente central en la vida de la familia, ¿verdad? Dormir hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la mañana, uno podría decir, eso es un comportamiento irresponsable, uno se tiene que levantar a las 7 de la mañana para oír a Roberto dando clases, pero uno también podría decir, es irresponsable que yo me levante a las 7 de la mañana con sueño y no ponga atención, lo más responsable es dormir bien y estudiar después, porque es que con sueño yo no entiendo. Más bien, yo soy responsable de decir, a esa hora yo no entiendo bien lo que me dice. Yo necesito estudiar después, porque no entiendo. Es muchísimo más responsable, ¿verdad? Entonces, la línea de lo que es un comportamiento responsable y un comportamiento irresponsable es muy difícil de medir. Y es muy ideológica, y es muy, sí, eso, muy ideológica. Y además, con las políticas universales, nadie juzga y no está demostrado que la gente tenga comportamientos irresponsables solo porque hay una política universal. Y la tercera cosa
que es lo que señalaba Gretel, que es muy importante, que es, además, que gana la sociedad quitándole el beneficio a otra persona porque tú, digamos que fuera verdad que es un comportamiento irresponsable, que gana la sociedad quitándole el beneficio. Porque el sistema de transferencia monetaria condicionada lo que hace es que considera que la responsabilidad es una responsabilidad individual. Ahí está la trampa. La responsabilidad es una responsabilidad individual de los individuos, no una responsabilidad colectiva, ¿verdad? Ese debate, por ejemplo, es un debate que se vuelve muy candente socialmente cuando se discute, por ejemplo, las políticas de salud, ¿verdad? Y con el personal de salud hay muchas discusiones en ese sentido. Por ejemplo, hay alguna gente con políticas universales como la caja. Uno podría decir, y sería un debate filosófico y político muy interesante, que lo hay, de hecho, como la caja es un sistema de política universal. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, con la gente que es fumadora, ya ustedes son una generación que considera que el fumado es indeseable, ¿verdad? Y que además es una práctica dañina. Inclusive la gente que fuma, que no sé si alguno de ustedes fuma o no, pero inclusive las personas que fuman saben que es una práctica dañina y el argumento que tienen es, bueno, yo sé que esto es dañino, pero yo lo quiero hacer de todas formas, ¿verdad? Y por eso fumo, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser con la gente que es diabética, ¿verdad? Por ejemplo, que es diabética, tiene unas cosas que no puede hacer porque es diabética, pero digamos, hay gente diabética que no respeta las restricciones que tiene que tener por ser diabética y come chocolate todos los días. Y dice, bueno, yo sé que esto es malo para mí, pero igual yo lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se produce un debate que es, bueno, entonces, ¿por qué la caja debería atenderlos si está claro que es un comportamiento que ellos son conscientes que está mal, que es dañino, que es perjudicial para ellos, que se les ha explicado suficiente lo dañino que es, que ellos tienen la capacidad de entenderlo y sin embargo lo siguen haciendo? Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué la política social tendría que proteger a alguien que tiene un comportamiento irresponsable y que sabe que es explícito, que es un comportamiento irresponsable, no una zona gris, ¿verdad? Donde no está claro si ese comportamiento es irresponsable o no? Por ejemplo, una guerra de globos, si eso es irresponsable o no, es una zona muy gris. Levantarse tarde, llegar tarde a las clases del colegio o de la U, es una zona gris también, es muy difícil de aceptar que es irresponsable o no el comportamiento. Pero en este que es explícito, entonces la pregunta que se instaura y que es muy interesante es, bueno, pero entonces, ¿por qué el sistema de salud lo tiene que atender? Sobre todo porque al final de la vida es muy caro la atención de personas así, ¿verdad? De personas que han fumado toda la vida, que han generado un problema a partir de fumar o que son diabéticos y no se cuidan en su comportamiento como diabéticos. Es, digamos, por persona, per cápita, es un gasto muy caro en ellos, ¿verdad? Y claro, el debate ahí vendría y suena, ¿verdad? Cuando uno le dicen así, uno algo como lo hace derrapar a decir, sí, ¿verdad? No debería ser así. Pero ahí es donde aparece el argumento de Gretel, que es, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos morir en la casa? ¿Qué gana la sociedad haciendo eso? ¿Qué gana la sociedad no atendiendo a la gente que tiene comportamientos de salud irresponsables? ¿Qué beneficio tendría el sistema de salud y tendría la sociedad como tal si no los atiende? No parece tener ningún beneficio práctico de ningún tipo, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? De la universalización. Bueno, son las 8:45, se alargó más de lo que yo creía que, que debería ser la clase y además ya voy tarde para el congreso. Entonces vamos a quedar hasta aquí y nos vemos el otro viernes entonces. Chaito. Bueno, profesor.